Muy buenas a todos. Esta semana ha sido el cumpleaños de la Game Boy original. Bueno, a ver, no en esta semana exactamente, sino cuando estoy redactando y grabando. Y bueno, ya me entendéis. Lo importante es que aquí ha sido el cumpleaños de la Game Boy. Y eso es una excusa tan buena y perfecta como cualquier otra para hablar de ella y de una característica suya que yo cada vez que lo pienso me deja atónito. Y es que la Game Boy original, sí, ese ladrillo de consola, iba a 60 FPS. Pero antes de ponernos a hablar de a cuántos FPS funcionaba la Game Boy, hay que hablar un poco de su historia. La Game Boy fue una consola de 8 bits que pertenecía a la cuarta generación de consolas. La Game Boy fue la primera, con comillas, consola portátil de Nintendo. ¿Por qué con comillas? Porque antes de la Game Boy estaban los Game & Watch, que algunos consideran como consolas portátiles y otros no. Nosotros diremos que es consola portátil 1.5 You Can Not Play, y todo listo. Esta consola salió al mercado en 1989 y se dejó de producir alrededor de 2003, siendo 14 añazos de consola en el mercado. En un inicio, los componentes de la Game Boy eran bastante pobres, ganándose el sobrenombre de Dame Game entre los trabajadores de Nintendo, siendo Dame, en japonés, como una palabra que se utiliza para decir sin utilidad. Por otra parte, el concepto principal detrás de la Game Boy era hacer una Famicom, pero portátil, ya que parece que el concepto de hacer cartuchos intercambiables inspiró a Satoru Okada, el desarrollador principal de esta consola. La verdad es que la historia detrás del desarrollo de esta consola es bastante curioso, ya que por el camino hubo muchas reticencias con las empresas de hardware, pero eso lo podemos ver en otro vídeo, ya que en este nos centraremos en otro apartado. Eso sí, cabe mencionar que uno de los grandes avances que trajo consigo la Game Boy fue el pad de 8 direcciones, conocido como D-Pad o más comúnmente cruceta. Porque sí, en efecto, la famosa cruceta que está en todos los mandos de consolas la inventó Nintendo. Y también la registraron, por lo que el resto de compañías tuvieron que hacer unos diseños algo descafeinados de esta cruceta. Y yo me pregunto, ¿por qué Nintendo? ¿Por qué tenías que hacer eso? Como curiosidades adicionales, el juego más vendido de esta consola fue el Tetris, debido a su simple diseño que cuadraba a la perfección con la consola, y gracias a que era tan adictivo y se podía llevar a cualquier sitio. La Game Boy pasó por varias revisiones, como la Game Boy Pocket, una versión más compacta y pequeña de la Game Boy, o la Game Boy Light, la cual incluía una pantalla LCD con luz incorporada. Y yo me pregunto, si le pusieron luz a la pantalla de la primera Game Boy, ¿por qué hasta la Game Boy Advance SP no lo volvieron a incluir? ¿Sabéis lo incómodo que era jugar con poca luz? Y como última curiosidad, la Game Boy era un Transformer / Megazord, y es que alguien tuvo la idea de crear esta monstruosidad llamada Game Boy Booster. En este aparato metías la Game Boy y jugabas o aprovechando la ingente cantidad de huecos le ponías cables para poner auriculares y más accesorios, o usabas su lupa con linterna para jugar. Claramente, este accesorio portátil era la última moda en cuanto a Game Boy se refiere, la comodidad hecha accesorio. Ahora que ya hemos hecho memoria suficiente y hemos contado anécdotas cual polla viejas, ya va siendo hora de hablar de esos ricos 60 FPS a los cuales iba la Game Boy. Y es que sí, sorprendentemente la Game Boy iba a 60 FPS clavados. A ver, igual no clavados, pero sí que iba sobre esos fotogramas. Seguro que más de uno ya le ha prendido fuego a su ordenador porque no puede llegar a los 60 FPS o estarán tirando sus consolas por la ventana por quedarse en los 30. Y yo os digo, no tan rápido, que si vas a cantidad de frames por segundo es porque tiene truco. En este caso, el truco de los fotogramas está en la pantalla, y es que la Game Boy tenía una pantalla LCD de Dot Matrix de 2,6 pulgadas, la cual solo podía reproducir los juegos en una escala de 4 grises. Lo de Dot Matrix es que simplemente tenía una ruletita que permitía ajustar esa escala de grises.
Igual esto que os he dicho os ha sonado a chino, y es lógico, pero lo que quiero decir es que la pantalla de la Game Boy no estaba diseñada ni preparada para reproducir los juegos en su escala o resolución originales, sino que los ajustaba a una resolución menor y les quitaba el color. A ver, había algunos juegos de la Game Boy original que venían en blanco y negro. Al fin y al cabo, la pantalla no permitía más que una simple escala de 4 grises, pero había otros juegos que venían con color, pero al ponerlos en la Game Boy, ¡flop! Adiós color y bienvenido a escala de 4 grises. Y si colocabais el mismo cartucho en la Game Boy Color, adiós escala de 4 grises y hola escala de 16 colores. Entonces, volviendo al tema que nos desviamos, al introducir el juego en la Game Boy, este se redimensionaba a la resolución de la pantalla, que al ser tan baja y no tener que cargar los colores, permitía una tasa de fotogramas alta. Aunque claro, no iba todo a ser tan bonito como jugar a 60 FPS y ya. Y es que el tener esa tasa de fotogramas tan alta con una resolución tan baja tenía consecuencias. Todo tiene que estar en equilibrio, así que sí, podías jugar a 60 FPS, pero con un terrible motion blur que te mareaba. Esto del motion blur igual no se notaba en juegos de acción más lenta como en RPGs, como en Pokémon, pero claro, era jugar al Super Mario Bros. Land y ¡buf! Es una fiesta de movimientos que necesitabas tomarte una buena pastilla contra el mareo. Así que sí, la Game Boy funcionaba a 60 FPS, pero a cambio de funcionar a ese framerate, te metía tremendísimo motion blur y todo gracias a su pantalla que tiene una escala de 4 grises, porque al final del día la Game Boy no es que fuese extremadamente potente. De hecho, más bien lo contrario. Recordad que los propios trabajadores de Nintendo la apodaron la Damegame, que viene a ser como sin utilidad alguna. Esto es todo por esta semana. Celebramos el cumpleaños de la Game Boy y celebramos sus ricos 60 FPS. La semana que viene volveremos a hablar de alguna otra cosa. Recordad que si dais like, comentáis o compartir este vídeo, automáticamente vuestra vida irá a 60 FPS, pero sufriréis terribles mareos. Spoilers no. La semana que viene volveremos a más FPS. Y más motion blur, claro.